Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Bueno, pues vamos entonces a dar paso a la palabra del Señor, mis hermanos. La palabra que hoy les traigo le titulé Creciendo en paciencia. Creciendo en paciencia. El texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, es la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 al 4. Para que lo vaya buscando, vamos a leerlo juntos, lo que dice la palabra del Señor. Santiago 1, versículo 2 al 4. Cuando lo encuentre, me da un fuerte amén. Amén. Muy bien. Hermano, eres rápido, hermano. Muy bien, entonces Santiago 1:2 dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuántos saben, mis hermanos, que la vida cristiana no está exenta de dificultades? Todos lo sabemos, ¿verdad? Al contrario, Santiago nos enseña, mis hermanos, que las pruebas son parte esencial del caminar con Cristo. A diferencia del pensamiento humano, mis hermanos, que asocia la felicidad con la ausencia de problemas, la Biblia nos enseña que las pruebas son herramientas de Dios para moldearnos, para hacernos más semejantes a Cristo. ¿Sí? En nuestra vida siempre, mis hermanos, va a existir situaciones adversas que harán perder nuestro gozo y nuestra paz. Pero los que estamos en el Señor, mis hermanos, estos sucesos adversos o pruebas que Dios permite son inevitables y a veces pues vienen en solitario, a veces vienen uno tras otro o vienen de montón, ¿sí? Pero otras veces, ¿verdad? Quiero decirle que nunca nos vamos a librar de las pruebas. ¿Usted lo sabía o no? Nunca nos vamos a librar de las pruebas, ya que el único propósito de las pruebas es que lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Porque nuestro Dios, nuestro Señor, Él quiere formar el carácter de su Hijo Jesucristo en nosotros, ¿sí? Esa es la finalidad de las pruebas. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con las pruebas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mire, existen varias opciones que podemos tomar. Hay varias posibles actitudes que podemos adoptar ante los dolores y las pruebas de la vida. Ponga atención en esto. Número 1, una actitud que podemos adoptar puede ser esta. Podemos rebelarnos, es decir, no dejarnos y resistirnos a la prueba queriendo no enfrentarla. Esa es una posición. Otra posición es, podemos desalentarnos o ceder bajo la presión, es decir, perder toda fe, toda confianza en nuestro Dios. Tercera posición que podemos tomar es murmurar o quejarnos de nuestras pruebas hasta que lleguemos a la amargura de corazón. Fíjese cómo son estas posiciones, ¿no? Hay una cuarta posición, ¿verdad? Y esta es, podemos estar ensimismados en nuestra autocompasión, sin pensar en nadie más que en nosotros mismos. Eso podemos hacer. Y la quinta y la mejor opción que podemos
tomar es ejercitarnos, ser ejercitados por las dificultades de la vida. Jesús mismo, mis hermanos, nos advirtió en Juan 16:33. Él nos dijo lo siguiente, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Has leído este pasaje? ¿Verdad? Pero a veces se nos olvida, ¿no? Y el Señor dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Pero ¿qué también dijo? ¿Qué nos dijo el Señor? Que debemos de confiar, ¿verdad? Porque yo he vencido al mundo. Por lo tanto, mis hermanos, Santiago, ¿verdad? Santiago, ahí en la carta que estamos ahorita leyendo, en el texto base que estamos estudiando, en el capítulo 1, versículos 2 al 4, Santiago no nos invita, mis hermanos, a negar el dolor, ¿sí? Sino a ver las pruebas, mis hermanos, desde la perspectiva eterna de Dios. Así, estas las tenemos que ver, mis hermanos, como oportunidades para crecer, para madurar y para fortalecer nuestra fe. ¿Sí? Mire, Santiago, el hermano de Jesús que escribió esta carta, escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, cristianos judíos que estaban dispersos fuera de Jerusalén por causa de la persecución. Y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 1, donde habla acerca de esto, que el pueblo que se había convertido, que había aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, estaban siendo perseguidos. Y dice Hechos 8, versículo 1 lo siguiente, dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? Pues de los cristianos. En aquel día hubo una gran persecución, dice, contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Ya lo vio? Se vio ahí la persecución. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Estos creyentes que estamos viendo aquí, mis hermanos, habían salido de su tierra, dejando atrás propiedades, familia, habían dejado estabilidad. Se encontraban como exiliados extranjeros, ¿verdad? Y pobres en tierras ajenas, así es como estaban ellos. Y culturalmente, mis hermanos, eran judíos que habían crecido con la expectativa de que un día vendría el Mesías, que vendría y que traería triunfo y que traería prosperidad. Esa era la idea que ellos tenían en mente. En cambio, al seguir a Cristo, pues fue todo lo contrario. Se encontraron con persecución, se encontraron con marginación social y se encontraron con sufrimiento, ¿verdad? Todo lo contrario a como ellos habían sido enseñados. Así como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día hay algunos nuevos creyentes que apenas comienzan en los caminos del Señor y comienzan a pensar cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, porque usted sabe que cuando somos cristianos, seamos nuevos en los caminos del Señor o tengamos tiempo caminando en el Señor, van a venir las pruebas. Y algunos que comienzan en el Señor, cuando vienen las pruebas, cuando comienzan las dificultades, comienzan a pensar y decir, no, es que yo antes estaba mejor que cuando era cristiano. ¿Usted qué dice? ¿Estaba mejor de verdad antes que hoy? Claro que no, ¿verdad? Claro, pero las pruebas siempre se van a presentar. Mire, no levante su mano, pero ¿alguien aquí llegó a pensar eso? Yo estaba mejor antes. Ahora que soy cristiano, tengo más problemas que antes. ¿Sí? Santiago nos anima, mis hermanos, a ver las pruebas no como derrota, sino como parte del plan de Dios. Amén. Entonces Santiago, en la carta que estamos viendo, en el versículo 1, ahí mismo donde usted lo está leyendo, nada más vea un versículo atrás lo que dice. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y luego termina una frase ahí, dice una palabra. ¿Qué dice? Salud. No porque estaba brindando, o salud, no. Esta palabra salud en el griego significa gozo, significa alegría. Les estaba diciendo, ustedes que están ahí dispersos, que están teniendo las pruebas, que le están batallando, pues gócense, gozo, alegría.
Y desde el saludo que Santiago les está dando aquí a los que estaban dispersos, pues Santiago marca el tono de la carta. Un llamado a vivir con gozo en medio de las pruebas. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, mis hermanos, las pruebas eran vistas como un medio de Dios para dar forma al carácter o formar el carácter de su pueblo. Por ejemplo, usted se acuerda cuando Abraham fue probado con Isaac, ¿lo recuerda? Ahí en Génesis 22:1, yo se lo relato rápidamente. Dice en las Escrituras en el versículo 1 que probó Dios a Abraham y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Usted se puede imaginar esta situación donde Abraham había esperado la promesa por más de 20 años para tener un hijo, alguien que le iba a dar herencia, la promesa que Dios le había dado era que sería padre de muchas naciones, y de repente el Señor le dice: ¿sabes qué? Ofréceme a tu hijo, a tu único, al que tanto amas, por el que tanto tiempo esperaste para tener. Entrégamelo en sacrificio. ¿Usted se puede imaginar a Abraham en esa situación? ¿Sí? Dice en el versículo 3 de Génesis 22 que Abraham se levantó muy de mañana, muy temprano. Yo me imagino que un 4 de la mañana antes de salir el sol, preparó lo que tenía que preparar para ir al lugar donde el Señor le iba a mostrar dónde iba a ser el lugar para sacrificar a su hijo. Y se levantó ahí y se fue. Él no vemos por ningún lado que Abraham estuviera triste, o estuviera desanimado, o estuviera preocupado. Él obedeció inmediatamente. Si lo vemos, también las pruebas, mis hermanos, Dios las utilizó en el desierto para su pueblo. ¿Sí? En Deuteronomio 8:2 les dice el Señor: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto, ¿para qué? ¿Para qué los llevó el Señor al desierto? Para tomar unas vacaciones, ¿verdad? No, dice para afligirte. Y luego continúa diciendo ¿para qué? Probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Fíjese. Entonces el pensamiento judío estaba acostumbrado a ver las pruebas como purificación y disciplina divina, más que como un mero castigo. Santiago, mis hermanos, toma este trasfondo y lo aplica a la vida cristiana. La prueba no es para destruir la fe, mis hermanos, sino para fortalecer la fe. ¿Sí? Así que usted no vea la prueba como un castigo de parte de Dios. Es para fortalecer su fe. En la cultura grecorromana, mis hermanos, el gozo se asociaba con prosperidad, con paz, ausencia de problemas, que no está muy alejado de la actualidad de hoy en día, mis hermanos. Porque usted sabe que hay algunas personas, hay algunos lugares donde les ofrecen a las personas que paren de sufrir, ¿verdad? Y como las personas no quieren sufrir, pues van a esos lugares donde les ofrecen que paren de sufrir. Y cuando llegan a ese lugar se dan cuenta que no van a parar de sufrir, que van a seguir teniendo problemas. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Tenemos que confiar. Entonces Santiago, mis hermanos, introduce este pensamiento contracultural en el versículo 2 de esta carta de Santiago 1. Y estos dispersos que estaban huyendo de la persecución tenían la primer demanda por parte de Dios en medio de las pruebas. La primer demanda. Mire, vea ahí lo que dice en el versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Aquí encontramos, mis hermanos, el primer principio. Usted se da cuenta ahí. El primer principio, la demanda de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál era esa demanda, mis hermanos? ¿Cuál? Tened por sumo gozo.
Santiago estaba animando a los hermanos de esa época que vivían en persecución a tener sumo gozo. Y esta misma demanda hoy en día es para nosotros como hijos de Dios, mis hermanos. La palabra griega sumo gozo, para sumo gozo significa gozo completo, significa estar plenos, ser abundantes. Eso significa esa palabra. Entonces, no se refiere a una pequeña satisfacción, sino a una alegría desbordante. ¿Sí? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuántos se gozan cuando están en medio de las pruebas? Que usted dice, ¡qué bendición! Estoy pasando por esta aflicción, estoy pasando por esta prueba. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Usted le hace sí o no? No, al contrario. Ay, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Sí o no? Sí. Pero ciertamente sabemos que nadie se goza en las pruebas, ciertamente. ¿Verdad que no? Para algunos es motivo de tristeza. Y como les decía, las pruebas pueden causar amargura de corazón. Entonces, el verbo tened, que dice ahí, significa considerar, estimar, mirar de cierta manera. Es una decisión consciente, mis hermanos, no es una emoción automática. Santiago no dice, sientan gozo, no dice eso Santiago, sino consideren como gozo cuando estén en pruebas. Es una actitud de fe, mis hermanos, que interpreta la prueba desde la perspectiva de Dios. ¿Sí? En otras palabras, no se trata de disfrutar el dolor, porque pues nadie lo disfruta, sino de reconocer lo que Dios está haciendo a través de las pruebas, de ese dolor. Mire, es como una madre, ¿verdad? No siente placer con los dolores de parto, ¿verdad que no, mujeres? A ver, aquí las mamás, ¿cuántas se gozaron y dieron grito de júbilo porque estaban sintiendo dolor de parto? Sí, y estaba carcajada así, ya van a ser mi bebé. No, ¿verdad que no? No. Una madre no siente placer con los dolores de parto, pero aún en medio de las contracciones, pues algunos describen que hay una sonrisa de esperanza porque sabe que en unos minutos tendrá en sus brazos a un hijo. ¿Cierto? Y ese es el sentido, mis hermanos. Ese es el sentido de tener por sumo gozo, no del dolor mismo, sino en la vida nueva que traerá después de este dolor, de este sufrimiento, de estas pruebas. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Entonces, esto nos habla de carácter y Dios espera de nosotros, mis hermanos, que mostremos carácter en medio de la prueba. ¿El carácter de quién, mis hermanos? De Cristo, así es, el carácter de Cristo. Este sumo gozo, mis hermanos, es un estado de contentamiento que produce deleite, no en el sufrimiento, sino en el obedecer el mandamiento de Dios con una actitud correcta. Amén. Mire, continúa diciendo el versículo 2. Dice, cuando os halléis, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la palabra griega que vemos aquí de pruebas, diversas pruebas, es una palabra que significa de muchos colores, ¿sí? Y de muchos sabores, yo diría también. Pero la palabra original dice de muchos colores, es decir, pruebas diferentes, de diferentes tipos, ¿sí? Pruebas financieras, pruebas familiares, pruebas emocionales, pruebas espirituales, pruebas de salud. De todo tipo de pruebas se van a presentar, mis hermanos, en nuestras vidas. ¿Sí o no? No estamos exentos, mis hermanos. Si con Cristo se nos presentan las pruebas, imagínense fuera de Cristo. Tenemos que resistir, ¿no? Si fuera de Cristo es muy difícil, ¿no? Con Cristo tienen que ser menos difíciles. Entonces, ese tipo de pruebas, mis hermanos, se presentan muy a menudo a nuestras vidas. Estas pruebas que le mencioné. Mire, por ejemplo, una prueba financiera. Es como una familia, ¿no? En la que el padre o la madre pierde su empleo inesperadamente. Y las cuentas siguen llegando. ¿Cuántos saben eso?
Llega la renta, llega la luz, se tiene que comprar la despensa, se tiene que pagar la colegiatura de las escuelas, ¿verdad? De los hijos. Pero usted, de los ahorros que usted tenía, de la forma que usted no tenía, como no ha encontrado trabajo, tiene que tomar de los ahorros que usted tenía. Y luego se da cuenta que los ahorros van disminuyendo o ya se agotaron. ¿Qué es lo que va a hacer ahí? Esa es una prueba financiera, mis hermanos. Una situación en donde la fe se pone a prueba porque pues surge la pregunta: ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo? ¿Seguiré confiando en Dios como mi proveedor? Algunos pueden preguntarse eso. Y una persona que pierde su empleo, mis hermanos, puede verlo como tragedia. Pero un cristiano con los ojos de fe puede confiar en que Dios está preparando algo mejor, desarrollando en él paciencia y dependencia de su provisión. Mire, déjele platico algo. Hace muchos años yo trabajé en Guadalajara, en el ayuntamiento de Guadalajara. Trabajé para el ayuntamiento de Guadalajara. Hubo cambio de gobierno y pues hubo cambio de todo, de personal. Y me quedé sin trabajo, mis hermanos. Y duré meses sin encontrar trabajo. Yo iba a buscar trabajo. Había trabajo, sí. Tenía las ganas, sí. Yo iba a buscar trabajo y nadie me daba trabajo, mis hermanos. Fue un momento difícil porque pues a mí me pasó eso. Llegaban las cuentas, tenía que pagar. Y sabe, lo único que yo hacía era doblar mi rodilla. Y es que era Dios quien estaba probando mi carácter, mi vida. ¿En quién yo voy a confiar? En esos momentos, ¿en quién vamos a confiar, mis hermanos? Solamente en Dios podemos confiar. Entonces yo doblaba mi rodilla y oraba y el Señor, pues nadie me quiere dar trabajo. Yo quiero trabajar, pero nadie me da trabajo. Señor, pues ahora al único que tengo, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? ¿No? Le decía el Señor. Y sabe una cosa, el Señor en su infinita bondad, de repente llegaban hermanos sin saber que yo estaba desempleado, porque usted no debe de contarle a nadie que está pasando por una dificultad. Al menos a alguien de confianza o hermanos maduros para que oren. Pero usted a quien tiene que acudir es a Dios. Yo jamás les conté a nadie le conté que yo estaba desempleado, que estaba pasando por un momento difícil. Y llegaban hermanos, tocaban la puerta, les abría y decían: ¿sabes qué? Es cierto de parte del Señor, el Señor me puso en mi corazón que te trajera estas bolsas de despensa. No, pues gracias, hermano. Y luego llegaba otro hermano y ¿sabes qué? Pues entró en mi corazón, el Señor puso en mi corazón que te diera este sobre. Y pues ya con eso podíamos pagar las cuentas, podíamos, ¿te acuerdas? Podíamos comer. Y ya lo que hacía era doblar mis rodillas y llorar al Señor. ¿Sí? Y eran problemas financieros, era una prueba financiera. Pero ¿a cuántos no se les presentan pruebas familiares, mis hermanos? Imagine usted a una familia donde los padres hacen todo lo posible por criar a sus hijos en el temor de Dios, ¿verdad? Pero uno de los hijos comienza a tomar malas decisiones, malas amistades, comienza a ser rebelde o incluso problemas con adicciones. Los padres desde luego sienten mucho dolor, preocupación y muchas veces impotencia porque aman a su hijo. ¿Sí o no? No importa que sea el prietito en el arroz como algunos dicen. El amor para los hijos es el mismo, ¿cierto o no? Pero no pueden controlar las elecciones o lo que el hijo decida. Eso no lo pueden controlar. Y esa situación se convierte en una prueba familiar, mis hermanos. Una circunstancia dolorosa del hogar que pone a prueba la fe, el amor y la paciencia. ¿Cierto o no? Y estas pruebas familiares, mis hermanos, nos enseñan a confiar en Dios, incluso cuando lo más cercano y amado se ve afectado, recordando que solo Dios puede restaurar lo que parece perdido. ¿Sí o no, mis hermanos? Sí, definitivamente. Y le puedo dar más pruebas de salud, cuando te dan la noticia de que tienes una enfermedad que puede ser mortal, qué sé yo. Hay tantas pruebas, mis hermanos, que se presentan en la vida, ¿verdad? Y Pablo, mis hermanos, nos muestra cómo las pruebas en nuestras vidas pueden presentarse de diferentes tipos, como les decía, ¿sí? Diferentes tipos. Mire, yo le voy a parafrasear segunda carta a los Corintios, versículos
capítulo 11, versículo 23 al 31. Yo se lo voy a leer parafraseado. Dice lo siguiente en 2 Corintios, dice: hermanos, mi vida como apóstol ha estado llena de dificultades. He sido encarcelado, he sido golpeado, he enfrentado naufragios, peligros y enfermedades. Y muchas veces he estado al borde de la muerte. He viajado mucho, soportado hambre, frío, falta de abrigo, mientras trabajo para cuidar a todas las iglesias. Todo esto podría ser agotador, pero confío en Dios, dice Pablo, que me da fuerza y me sostiene. Si alguien quiere presumir, que se jacte de lo que Dios hace en nuestras vidas y ministerios, no de nuestras comodidades o éxitos personales. ¿Sí? Porque Pablo le batalló, pasó por muchas dificultades, por muchas pruebas. Entonces, mis hermanos, la pregunta que yo le haría a ustedes: ¿qué son las pruebas? ¿Qué son las pruebas? Bueno, en la Biblia, mis hermanos, las pruebas son situaciones difíciles, ¿verdad? Son situaciones de dificultad, sufrimiento o desafíos permitidos por Dios con el propósito entonces de fortalecer, de purificar, de demostrar la fe de sus hijos, como ya vimos los ejemplos bíblicos que le daba. Las pruebas, mis hermanos, no son accidentes ni castigos sin sentido, sino instrumentos en las manos de Dios para formar el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Mire, vaya por favor a Santiago en el capítulo 1, versículo 3, para continuar con lo que dice Santiago. Santiago 1, 3. Sabiendo que, aquí esta frase, mis hermanos, sabiendo que, introduce una verdad segura que el creyente debe de tener presente en su mente y en su corazón al enfrentar las pruebas. ¿Sí? La palabra griega que se traduce como sabiendo que, se traduce como teniendo conocimiento. Teniendo conocimiento, comprendiendo plenamente o siendo consciente de. Eso significa esa palabra, sabiendo que. Entonces, no es un conocimiento superficial, mis hermanos, sino una certeza activa, algo que cambiará la manera de reaccionar frente a la dificultad. Esta frase sirve como un conector, como un puente entre la prueba y la paciencia. ¿Por qué, mis hermanos? Sabiendo que, luego continúa diciendo, sabiendo que ¿qué? Que la prueba produce paciencia. Entonces esto nos recuerda, mis hermanos, que la prueba no es aleatoria. A ver, ¿a quién ahora le va a tocar? No, o sea, ahora la prueba no es inútil tampoco. Al saber acerca de las pruebas, acerca de las dificultades, al saber que la prueba produce paciencia, al saber esto, mis hermanos, entonces el creyente puede enfrentar la dificultad con gozo y con esperanza, sabiendo que Dios está obrando para su bien. Amén. Entonces, todas estas pruebas, mis hermanos, que surgen durante nuestra vida, todas estas pruebas, ¿qué es lo que van a producir entonces en nosotros? Paciencia, así es. Y ciertamente, pues cuánta paciencia nos hace falta, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Hace falta mucha paciencia. Pero mucha, por ahí dice alguien. ¿Verdad? A ver, yo le pregunto a usted, ¿cuántos le gustaría tener paciencia o más paciencia? Levante su mano. ¿Cuántos que les gustaría tener paciencia? Digo, porque en ocasiones, ¿verdad? Somos de mecha corta, ¿sí o no? Sí, a veces nos apodan la lámpara maravillosa, porque nomás nos frotan tantito y nos sale el genio, ¿no? Y en ocasiones te desesperas y le dices al Señor: Señor, por favor, dame paciencia con estos niños gritones, con estos niños juguetones, ¿sí o no? Dame paciencia con este oro que me tocó por esposo.
¿No? Ay, Señor, pero por favor, dame mucha paciencia. Pero dámela ya, Señor. ¿Sí? Entonces la pregunta es, le vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren paciencia? El Señor ya lo escuchó, ¿eh? ¿Sí? Todos quieren paciencia, ¿verdad? Ok, muy bien. Pues déjeme decirle que si usted quiere paciencia, espere las pruebas. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Amén. Eso va a producir paciencia en ustedes, mis hermanos, y en mí también. Por eso las pruebas son necesarias para producir paciencia. ¿Sí? Mire, déjale cuento la anécdota de un hombre que iba en su caballo ahí en las montañas, ¿verdad? No sé si usted ya se sabe esta anécdota, no sé si ya se la han contado. Pero este hombre iba en su caballo ahí en las montañas y de repente el caballo ve que sale una cascabel y el caballo relincha, repara, y este hombre pues no estaba preparado y que se cae al barranco y cayó hasta el fondo. Y pues ahí duró horas y él gritaba ayuda, ayuda, y nadie lo escuchaba. Hasta que después de unas horas pasó por allí unos hombres que iban en un burrito ahí cargando leña y todo. Y pues vieron que estaba un caballo ahí solo. Y se les hizo raro ver eso. Dice, pues ¿qué pasa? Y luego se asoman y empezaron a escuchar a lo lejos, ayuda. Oh, allá está, hay alguien allá, sí, aquí estoy herido. No te preocupes, ahorita mando una soga para sacarte de ahí del barranco. Y estos hombres, como pudieron, lanzaron una soga al barranco. Le dijeron, toma la soga. Es que no puedo, tengo fracturadas las piernas y los brazos. Pues tómala lo más fuerte que puedas con los dientes, agárrate, aférrate con eso para poderte sacar de allí. Ok, está bien. Y como pudo, este hombre alcanzó la soga y mordió con toda su fuerza la soga. Y estos hombres empezaron a sacar a este hombre poco a poco, porque estaba lastimado, no había otra manera de cómo sacarlo. Y entonces este hombre en su desesperación les dijo, apúrense. ¿Qué le pasó a ese hombre? Se soltó y se fue otra vez al barranco, ¿no? Y a veces así somos, mis hermanos. Somos desesperados. Queremos las cosas rápidas, ¿sí o no? ¿Qué le faltó a este hombre? Le faltó paciencia. Y miren, mis hermanos, nosotros vivimos en una sociedad de lo inmediato, ¿sí o no? Comida rápida. Rápido, vamos a cocinar rápido. A ver, ¿qué hay en el congelador? Ya mételo en el horno, y ya está. ¿Sí o no? Comida rápida, mensajes instantáneos, el WhatsApp, el Messenger, el texto, qué sé yo. Resultados al momento, queremos ya los resultados, ya. Sin embargo, mis hermanos, Dios nos llama a un estilo de vida diferente, el camino de la paciencia. ¿Cierto o no? Y la Biblia, mis hermanos, enseña que la paciencia no es una debilidad, sino una virtud que refleja madurez espiritual, mis hermanos. ¿Sí? Mire, yo se lo ilustro. Usted cuando pide un paquete de Amazon, lo quiere ya, ¿no? ¿Sí o no? Y hasta paga para que le llegue el día siguiente. Sí, algunos así lo hacen. Pero si no llega rápido, ¿qué pasa, mi hermano? Porque no llegó tu paquete que estabas esperando. Te frustras. Y empiezas a ver que, ¿por qué no ha llegado? Y le empiezas a dar ahí unos views malos. Y le empiezas a decir, no, se tardó, yo lo esperaba. Pero espérate, pues todavía no te dice que va en ruta y te va a llegar y estás desesperado porque no te llega. ¿Cierto o no? Y así somos con Dios, mis hermanos. Queremos que responda de inmediato. Y no, mis hermanos, Dios va a responder en su tiempo. ¿Sí? Así como este hombre que cayó al barranco, que quería que rápido lo sacaran. Pero ¿sabe una cosa? El Señor trabaja con procesos, mis hermanos. No trabaja con prisas. Él no lleva prisa, Él está en un proceso. Está tratando con tu vida, está tratando con tu corazón. ¿Sí? Y nosotros queremos que ya. Mire, había una persona que tenía poco en la congregación y les estábamos enseñando bien, estaba escuchando la palabra, estaba animado, Dios estaba haciendo cambios en su vida, pero esa persona quería
pues que rápido pasaran las cosas. Y sabes que es un proceso, las cosas no pasan así tan rápido. Tienes que esperar que Dios trate en tu vida, en tu corazón, y Él en su tiempo va a hacer lo que tú esperas que pase en tu vida. Pues ¿qué cree? Que se desesperó y dijo, no, mejor me voy a otro lugar donde sí me den lo que yo estoy buscando. Y se fue a un lugar donde la hicieron codependiente a los pastores. Bueno, el pastor le puso un padrino. Ahí se manejaron, hay una forma rara que se manejan, como tipo Alcohólicos Anónimos. Y ese padrino estaba ahí las 24 horas para esa persona, para darle el consejo, para ayudarla, para pues todas sus necesidades. ¿Y saben qué? Tenemos que aprender a ir con Dios primero, antes que ir con los hombres, mis hermanos, ¿sí o no? Pero esa persona se desesperó, dijo, no, es que aquí no me dan lo que yo quiero, yo mejor me voy a otro lugar. Y se fue. Entonces imagínense, ¿no? Entonces Santiago, mis hermanos, en el versículo 3 del capítulo 1, Santiago explica, mis hermanos, que Dios quiere que las tribulaciones pongan a prueba nuestra fe y nos ayuden a perseverar espiritualmente. Las pruebas, mis hermanos, son como los desafíos de entrenamiento para un atleta, ¿sí? Desarrollan la resistencia física, desarrollan la estamina. El atleta espera los desafíos físicos y mentales por los beneficios que este atleta va a obtener. Mire, es como un boxeador. Un boxeador que empieza a ir al gimnasio, al principio levanta las pesas, parece imposible, los músculos duelen, ¿verdad? Las manos se llenan de ampollas, empieza a golpear ahí el costal, la perilla, los nudillos se duelen, ¿verdad? Empiezan a salir las ampollas y parece que nada va a mejorar. Pero con constancia, mis hermanos, día con día, día tras día, y con esfuerzo, en medio de la incomodidad de los músculos, de las dolencias de las muñecas, pues todo eso se va fortaleciendo, los músculos, las muñecas van agarrando fortaleza, ¿sí o no? Entonces lo que antes parecía doloroso, imposible, ahora produce fuerza y resistencia. Por eso entrenan mucho los boxeadores, mis hermanos, para resistir, ¿verdad? ¿Y sí sabe cuál es el versículo del boxeador? ¿No? Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces ¿verdad? Ellos entrenan, se capacitan, pues para estar fuertes, para resistir, ¿sí? Porque dicen en los gimnasios que no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay crecimiento. Eso hablan de los músculos, pero en la vida es lo mismo, mis hermanos. En la vida cristiana es lo mismo. Si no hay dolor, si no hay prueba, no hay crecimiento. ¿Sí? Entonces, de manera similar, así como este boxeador, las pruebas de la vida, mis hermanos, son como las pesas de la fe. ¿Sí? No son cómodas, no las disfrutamos para nada, ¿verdad que no? No las disfrutamos, pero al perseverar en ellas, nuestra fe se fortalece y desarrollamos paciencia, constancia y madurez espiritual. ¿Sí? Si anduviéramos, mis hermanos, por la vida tranquilamente y nunca nos enfrentáramos a dificultades, ¿usted qué pasaría? Si nunca enfrentáramos pruebas, si nunca enfrentáramos dificultades, ¿qué pasaría, mis hermanos? Nuestro carácter cristiano no estaría a prueba y no se desarrollaría lo suficiente, mis hermanos. No se desarrollaría. Las pruebas desarrollan nuestros músculos espirituales, mis hermanos, y nos dan el vigor y la resistencia necesarios para mantener el rumbo. ¿Sí? Mire, Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 3 lo siguiente, búsquelo por favor, y deje un apartado en Santiago. Pero Pablo nos dice lo siguiente ahí en Romanos. Dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué? Produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza,
y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es como ese árbol, ¿no, mis hermanos? Un árbol joven que es plantado en un parque. Y cuando vienen las tormentas con viento fuerte, con lluvias fuertes, pues el árbol parece que puede quebrarse, ¿no? Es más, hoy en día a los árboles les ponen unos soportes ahora a los lados, como unas cosas ahí, con unas cintas para sostener al pobre arbolito, ¿no? Pero un árbol ya fuerte, joven, ¿verdad? Cuando vienen las tormentas, vienen las lluvias, el árbol parece quebrarse con esos vientos recios. Y sin embargo, mis hermanos, esas tormentas obligan a que las raíces de ese árbol se profundicen en la tierra para buscar firmeza. ¿Sí? Y con el tiempo, mis hermanos, ese árbol se vuelve más fuerte, más resistente que si nunca hubiera enfrentado pues estas adversidades, esta lluvia, estos vientos. ¿Sí? Y así pasa con nosotros, mis hermanos. Las pruebas que enfrentamos nos hacen echar raíces más profundas en Dios. ¿Sí? Esa experiencia desarrolla en nosotros paciencia y carácter sólido. Y como el árbol, mis hermanos, que con los años da sombra y fruto, también nuestra fe produce esperanza que no falla. Porque el Espíritu Santo, mis hermanos, como dice esta escritura, nos recuerda que Dios nos ama y que está con nosotros en medio de cada tormenta. Por eso es importante siempre estar llenos del Espíritu, ¿verdad? Creo que ya les hablaron aquí hace poco de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos esto, mis hermanos? La tormenta no viene para destruirte, ¿verdad que no? No, sino para hacerte crecer. Entonces Dios usa la presión, usa las pruebas para que tu vida dé fruto de paciencia, carácter, esperanza. Si tus raíces están en Dios, podrás resistir cualquier viento, mi hermano. Mire, yo antes de venir para acá, yo trabajaba en una compañía, duré trabajando más de 20 años en una compañía. Y los últimos 2 años fueron difíciles. Porque yo tenía un puesto en esa compañía como Material Planner Senior. Yo me encargaba de comprar la materia prima para las áreas de producción que son era una maquiladora de tarjetas electrónicas. Yo me encargaba de comprar el raw material para la producción. Pero yo trabajé en un proyecto que era para Cisco Systems. Y Cisco Systems es un cliente muy exigente. Y créanme que le batallé esos 2 últimos años ahí, pero era el plan de Dios, mis hermanos. Dios ya nos había hecho el llamado a mi familia y a mí para venirnos para acá. Y yo me estaba haciendo el sordito. Yo, no, es que yo aquí estoy bien, mi ministerio aquí en casa de oración, no, pues la compañía, 20 años, tengo buen puesto, gano bien. No, y el Señor ya nos había dicho, deja todo y vete a la tierra que te mostraré. Era dejar todo, mis hermanos. Y yo me hacía el sordito, pero difícil fue. Después ya no podía, por estar trabajando, ya no podía ir ni al ministerio, ya no estaba ni en casa, me la pasaba todo el día en el trabajo, mis hermanos. Mi vida era en el trabajo. Y era difícil para mí, yo hasta le clamaba al Señor, por favor, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Yo soy tu hijo, aleluya. ¿No? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Sabes qué, Señor? Ya no aguanto, hay mucha presión, hay mucho trabajo, no descanso, estoy todo el tiempo, sábados, domingos, me dieron una laptop, me dieron un teléfono para los fines de semana seguir trabajando. Y si en la noche surgía algo, ahí te llamaban y, oye, ¿sabes qué? Un material así, así, así. Te llamaban para que resolvieras asuntos y no tenía descanso ni paz. Y yo, Señor, por favor, haz algo. ¿Y qué cree que hizo el Señor? Que me rompe la patita. ¿Sí? Ahí uno va, un domingo, corrí, no sé, mi esposa estaba trapeando y corrí por las escaleras, estaban mojadas y que me resbalo. Y que caigo sobre mi brazo y me lastimé la mano. Y yo pensé que me la había fracturado porque se me empezó a hinchar. Entonces fui rápido con el médico, me dijo, no, pues te vamos a operar. Dije, ay, no, pues déjame, voy con otra opción. Me dijo, no, traes un esguince. Fui a otra opción, me dijeron, no, traes un esguince.
No, nomás con un yeso y con eso se te quita. Y ahí voy yo ya enyesado al trabajo, pero fui, no, pues tienes que ir, me regresaron, me dije, no, tienes que ir al seguro para que pues te den una incapacidad. Y ya fui al seguro, me dieron mi incapacidad y pude descansar, mis hermanos. Entonces pude estar con mi familia, pude pasar un tiempo como no, teníamos mucho tiempo que no lo habíamos pasado, ¿te acuerdas? Con mis hijos, con mi esposa. Y ahí Dios confirmó que ya era el tiempo de soltar todo y venirnos para acá. Entonces Dios usa las pruebas porque a veces nosotros no queremos hacer caso, mis hermanos. ¿Sí? Entonces Dios, mis hermanos, está haciendo nuestras raíces más fuertes, ¿verdad? Nuestras raíces en Dios para poder resistir cualquier prueba que venga a nuestras vidas, mis hermanos. Entonces las pruebas deben de ser motivo de gozo porque nos enseñan a depender de Dios y a confiar en Él. ¿Sí? La fe que se pone a prueba se convierte en fe auténtica, fe sólida, fe inquebrantable. Y vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Yo le voy a leer la traducción Nueva Viviente. Ya no supe cuánto tiempo tengo, pastor. ¿3 horas? Gracias, pastor. No, ¿cuánto tengo? Ok. Primera de Pedro 1, 6. ¿Lo tiene? Dice, así que alégrese de verdad, dice esta versión, traducción viviente. Les espera una alegría inmensa. A ver, ¿cuántos están alegres? Bueno, algunos, está bien, se vale. Aunque tienen que, dice, están alegres, dice, ¿verdad? Les espera una alegría inmensa, aunque que tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, ¿Y qué va a pasar con estas pruebas? Dice el versículo 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Entonces, mis hermanos, como podemos ver, Santiago, Pablo, Pedro, inspirados por el Espíritu Santo, nos hablan de la misma situación. ¿Se ha dado cuenta de esto o no? ¿Sí? Y 3 versiones y personas distintas, pues no pueden estar equivocados, ¿cierto? No pueden estar equivocados. Antes de quejarnos o desanimarnos, mis hermanos, ante un problema, recuérdese a usted mismo esta verdad. A ver, repita conmigo. Dios está usando la prueba para fortalecer mi fe y producir paciencia. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de la prueba? Las pruebas son necesarias, mis hermanos, para fortalecer nuestra fe y producir paciencia. Amén. A ver, repita una vez más. Fortalece mi fe y produce en mí paciencia. Las pruebas. Amén. Entonces la fe, mis hermanos, se fortalece de varias maneras, sobre todo a través de la experiencia y la acción, no solo del conocimiento teórico. Por ejemplo, Job, mis hermanos. Job, que perdió familia, perdió salud, riquezas, pero su fe permaneció firme, mis hermanos. ¿Sí? Job en el capítulo 1, versículo 20, leemos lo siguiente. Si quiere acompañarme, si no va a aparecer ahí en su pantalla. Pero dice Job 1:20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y lloró. Perdón, espérame. Y renegó. Es que están mal mis lentes, déjelo. Y se amargó. ¿No? ¿Qué dice? Y adoró. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tomar, mis hermanos. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las adversidades, tenemos que adorar a nuestro Dios.
¿Amén o no amén? Y dice el versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto, mis hermanos, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Se fija? Entonces la fe, mis hermanos, crece cuando vemos que Dios responde según su voluntad. Amén. Así es, mis hermanos. Entonces, ¿cómo se produce la paciencia, mis hermanos? Porque de eso estamos hablando, ¿no? Crecer en paciencia. ¿Cómo se produce la paciencia? La paciencia no nace en la comodidad, mis hermanos, de estar sentados ahí y de repente así como dormirse, no, sino en la dificultad. ¿Sí o no? Cada prueba ejercita nuestra fe y nos enseña a esperar en Dios, mis hermanos. Amén. Amén. Mire, ya estoy terminando casi, mis hermanos. Pero, por ejemplo, ¿cuántos conocen la historia de José? José el soñador. Cuando José fue vendido como esclavo por sus hermanos, ahí en Génesis 37, versículo 1 al 38, pues no podía ver el hermoso y salvador resultado que Dios lograría a través de los años de sufrimiento y perseverancia allí en Egipto. Después de su terrible experiencia con la mujer de Potifar, José pasó largos años olvidado en la cárcel. ¿Sí lo recuerda? ¿Recuerda esa historia o no? Finalmente, mis hermanos, el plan de Dios se cumplió y José fue promovido a la segunda posición más poderosa de Egipto. ¿A través de qué? ¿De qué, mis hermanos? A través de muchas pruebas. ¿Sí? Y José aprendió, mis hermanos, a confiar en Dios. José no solo rescató a su familia y a la nación de Israel del hambre, mis hermanos, sino que también salvó a todo Egipto. ¿Sí? Y la fe de José, mis hermanos, fue puesta a prueba a través de las dificultades. Y la perseverancia completó su obra, mis hermanos. Después de superar las pruebas victoriosamente, José comprendió el gran propósito de Dios en todo lo que había soportado. José fue capaz, mis hermanos, de ver la mano soberana de Dios en todas las cosas. ¿Sí? Voy a agarrar esa agua. En la escritura, mis hermanos, la paciencia no es simplemente esperar pasivamente, sino una firmeza de carácter y confianza en Dios mientras se atraviesan las pruebas o se enfrentan las dificultades, mis hermanos. Es una virtud que se desarrolla con el corazón o en el corazón del creyente. Y es evidente en la manera en que reaccionamos, mis hermanos, ante los retrasos. Es la manera en cómo reaccionamos ante los sufrimientos y ante las provocaciones. Santiago 1:4, regrese ahí por favor. Dice Santiago 1:4, mas tengan la paciencia su obra completa. Esto indica, mis hermanos, un proceso de madurez que no debe de interrumpirse. ¿Sí? ¿Y para qué debe de ser la obra completa, mis hermanos? Para que seáis perfectos y cabales. No significa perfección absoluta, sino madurez integral. Un carácter semejante al de ¿quién? Al de Cristo. Y luego termina diciendo, sin que os falte cosa alguna. Dios quiere, mis hermanos, que en medio de las pruebas desarrollemos un carácter equilibrado, un carácter fuerte y espiritual. ¿Sí? Y José, mis hermanos, maduró. Y él, maduro y completo, dijo las siguientes palabras de perdón a sus hermanos en Génesis 50, versículo 20. Vea lo que dijo José. No se amargó José. Vea lo que dijo: vosotros pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y con todo lo que le pasó a José, mis hermanos, que fue vendido como esclavo, que fue acusado injustamente y encarcelado, parecía que todo estaba en su contra de José. Y él pudo haberse amargado, ¿sí o no? Él pudo haberse amargado con todo lo que le pasó. Pero no fue así, mis hermanos. Esas tribulaciones produjeron en José paciencia. ¿Sí?
Y esa paciencia lo preparó para la prueba de gobernar a Egipto con sabiduría. Entonces la vida de José, mis hermanos, refleja lo que Pablo enseña, que las pruebas producen paciencia, carácter y una esperanza que nunca avergüenza. Amén. Entonces la paciencia, también, mis hermanos, la paciencia se fortalece con la mirada en la venida de Cristo. Dice Santiago 5:7 lo siguiente, yo le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Señor, ya parece como que, pues dice que ibas a regresar, Señor, pero no veo para cuándo. Sea paciente, va a venir el Señor. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Dice, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Y el versículo 8 dice, ustedes también deben ser pacientes. ¿Cuántos quieren ser pacientes? Espere la prueba. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Recordar que Cristo volverá, mis hermanos, nos ayuda a esperar con paciencia, sabiendo que el sufrimiento en esa tierra es temporal. Amén. Ya para concluir, mis hermanos, los cristianos que enfrentan las pruebas con una perspectiva gozosa, confiando en Dios para lograr su buen propósito, desarrollarán una madurez espiritual completa. ¿Sí? Estarán equipados con todo lo necesario para superar cada prueba que encuentren. ¿Sí? Sin duda, mis hermanos, esa es una buena razón para gozarnos. ¿No lo creen? Y debemos evaluar las dificultades de la vida con los ojos de la fe, mis hermanos, y verlas a la luz del buen propósito de Dios. Amén. Mire, yo le voy a leer la versión parafraseada de Santiago 1, versículos 2 y 4. Se leería de la siguiente manera: hermanos, cuando se enfrenten a dificultades o problemas en la vida, no se desanimen. En lugar de eso, véanlo como una oportunidad para crecer. Cada prueba que atraviesan es como un entrenamiento que fortalece su confianza en Dios y desarrolla su paciencia. Permitan que esa paciencia haga su trabajo en ustedes por completo, de modo que lleguen a ser personas maduras, equilibradas y firmes en su fe, sin que les falte nada esencial para la vida cristiana. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Póngase de pie, vamos a hacer una oración. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, te damos a ti hoy en esta tarde. Te glorificamos, te exaltamos, Señor, por tu palabra. Gracias porque en tu sabiduría, Señor, tú permites pruebas en nuestras vidas. No para destruirnos, sino para fortalecernos. Ayúdanos, Padre, a ver cada dificultad con los ojos de la fe. A confiar en que tú estás obrando en nuestro carácter. Y a mantenernos firmes en medio del dolor, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé paciencia y perseverancia para que lleguemos a ser maduros y completos en Cristo Jesús. Y todo eso te lo pedimos y te lo rogamos, mi Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios de proezas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California.
Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre.